Bueno, pues en la primera parte del producto escalar ya teníamos hecho este ejemplo que comparaba la posición de los dos vectores, el vector normal a la superficie y el vector que une la superficie con ese objeto. Y comparando los dos con el producto escalar, sabíamos si estaba en ese mismo hemisferio o en el otro y cambiando el color. Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es utilizar, en vez de eso, el ángulo entre los dos vectores para cambiar el color suavemente. Por ejemplo, queremos ver si este ángulo entre los dos vectores es más de 90, ¿qué es esto? Más de 90 o más de 270, que es hacer así, 270 o menos 90, ¿vale? Esto es menos 90 o más 270. Entonces, sabiendo que estamos aquí o aquí, usando esos valores de en qué ángulo estamos, podemos utilizar eso para cambiar el color suavemente. Entonces vamos al test 3, que es donde nos quedamos en la última vez. Dibujamos los dos rayos, calculamos el vector de unión, destino menos origen, el producto escalar de los dos, de la normal y del vector unión, y según el resultado del producto escalar cambiamos el color. Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, que aparte dejando eso, cambia la escala, por ejemplo, no solo el color o alguna otra propiedad. El caso es que vamos a dejar el código tal cual, pero vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores, este y este. Vamos a recordar lo que dimos en la teoría. Aquí tenemos en el vídeo de teoría la fórmula que servía para calcular el ángulo, que era el arcocoseno del producto escalar de dos vectores y dividido por la multiplicación de los dos tamaños de los dos vectores. Bueno, pues aunque podríamos calcular el ángulo a mano, vamos a verlo cómo, que sería utilizando vector 2 o vector 3, en este caso como los dos vectores son de vector 2, punto angle, ahí tenemos signet angle y angle, que son dos funciones que nos da vector 2 para calcular el ángulo entre estos dos vectores. Podríamos usar perfectamente esto, pero vamos a hacerlo con el otro sistema, más que nada para que veáis que esa fórmula funciona. Primero vamos a calcular el producto escalar de los dos vectores, que ya lo tenemos aquí, el producto escalar está calculado ya. Vale, ya lo tenemos. Ahora necesitamos la longitud de los dos vectores multiplicadas. Vamos a llamarlo float denominador. El denominador es la parte de abajo de la división. El vector unión. En este caso, para calcular el tamaño de un vector en este motor, en Unity, se utiliza magnitude multiplicada por normal superficie magnitude. Este es el denominador, la multiplicación de los dos tamaños. Entonces ahora dividimos, tenemos que hacer el arcocoseno del producto escalar dividido por eso. Bueno, pues vamos a hacerlo. El ángulo, lo vamos a llamar, es el arcocoseno. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, pues hay una librería de matemáticas, esto es parte de la librería de matemáticas de Unity, que es nativa de Unity. Próximamente va a cambiar y vamos a usar Mathematics, que es un paquete que tiene Unity, que se utiliza math. Pero en el caso de Unity nativo, de momento, estamos en Unity 2022, a lo mejor cambia en el futuro, es mathf. Y pones un punto y ahí tienes un montón de funciones matemáticas y de geometría. Y aquí está, por supuesto, el arcocoseno, que es acos. Asin es el arcoseno y acos es el arcocoseno, ¿vale? Entonces, ¿el arcocoseno de qué? De el producto escalar partido por el denominador. Estamos imitando esa fórmula. El arcocoseno del producto escalar partido por la multiplicación de uno por el otro, los tamaños. Y ese es el ángulo. Entonces, primero vamos a hacer un debug log del ángulo para comprobar que los valores que está dando son correctos. Y vamos a ver qué nos devuelve la consola
como ángulo. Bien, si nos ponemos aquí en el mismo ángulo, debería ser ángulo 0. Efectivamente, ¿veis? Ángulo 0. Si vamos para acá, el ángulo va creciendo. Estos son 0,8 y esto es 1,5. Diréis, ¿qué valores está dando? Bueno, pues es que los ángulos se calculan en radianes, no en grados. Lo vamos a convertir a ángulos para que lo entendáis, como grados, ¿no? 90 grados, 270 grados, ¿vale? El resultado del arcoseno, de hecho, te lo dice. Bueno, no lo dice en la documentación, veo, pero el resultado es un valor que está en radianes. Entonces, este es el ángulo en radianes, ángulo en grados. Vamos a usar la librería de matemáticas también y vamos a decir degree. Normalmente hay siempre funciones de paso de radianes a grados y de grados a radianes. Grado se dice degree. Entonces buscad por deg o rad, siempre hay uno. Entonces tenéis una función que pasa de grados a radianes y de radianes a grados. Como tenemos un radian y queremos pasarlo a grados, usamos radian a grados. Esto es que no es una función, esto es un valor, ¿de acuerdo? Que es 57 con es un valor constante que se usa. Entonces, esto es un valor que hay que multiplicar por el ángulo que tenemos en radianes. Multiplicamos eso por esto y nos da el ángulo en grados. Y esto va a ser mucho más fácil de entender porque estamos más acostumbrados a ver los grados que los radianes, claro. Entonces aquí es 0, como veis, muy cercano a 0, 0. Y según avanzamos, aquí tenemos 45 grados, perfecto, 90 grados, 180 grados, ¿veis? Y esto te dice los grados en positivo también, ¿veis? 90 y 180. Es decir, el arco coseno nos devuelve grado de 0 a 180, ¿de acuerdo? No devuelve un valor completo hasta 360. Hay otras formas de obtener los valores de otra manera, ¿vale? Pero esto nos devuelve en los dos lados lo mismo. Entonces, esto nos facilita un montón los cálculos porque en ese caso lo que tenemos es que siempre dará de 0 a 90 si estamos en el área superior a la superficie. Entonces vamos a usar ese valor de grados, ¿veis? De aquí va a 0 a 90. O sea que si vamos de 0 a 90 estamos arriba y si vamos de 90 a 180 estamos abajo. Se podría utilizar equivalentemente a lo que hemos hecho con el rojo y el azul, pero obviamente ese cálculo es muchísimo más caro que hacer esta tontería, que es el dot. Estos son dos multiplicaciones y una suma. En cambio esto está calculando la magnitud, que ya os dije que la magnitud utiliza la raíz cuadrada, entonces esto es un cálculo más caro, luego tiene que hacer un arcoseno, una división, esto es mucho más caro. Por eso se utiliza mejor el dot product normal para calcular ese tipo de cosas. Pero bueno, como aquí queríamos tener el ángulo, entonces como ya tenemos el ángulo, vamos a utilizarlo para cambiar la escala. Para hacer que, por ejemplo, cuanto más vertical está o más cerca del cero de la superficie, más grande es la esfera y cuanto más giramos o más nos alejamos de ella, más pequeña es, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nos acercamos al grado 0, el tamaño es 0 y cuando nos alejamos, que va hacia el 90, más grande es. Ahora queremos cambiar el transform de el objeto. Ya lo tenemos, el objeto transform, lo único que hay que cambiar es la escala. Entonces el objeto punto scale, local scale, será un vector 2 y vamos a cambiar la x y la y, los dos valores. Por ejemplo, vamos a hacer que sea el tamaño 1,
la escala 1, que es la normal, escala 1, la que tiene ahora, cuando estamos cerca de aquí, de la superficie. ¿Esto qué significa? Que está en el grado 90. ¿Os acordáis que aquí era 0 y aquí era 90 y 90? ¿Vale? Entonces, cuanto más cerca de 90, más cerca al 1. Entonces, por ejemplo, podemos dividir el ángulo grado entre 90. Si el ángulo grado es 0, esto da 0. Si el ángulo grado es 90, esto da 1. Vamos a ver qué pasa solo con eso. Es pequeño y según lo acercamos se hace grande. Y más abajo se hace más. ¿Veis? Cuando estamos acercándonos a los 90 grados se hace pequeño. Lo que pasa es que lo pierdo, no lo puedo ni siquiera mover. Y cuando pasamos de los 90 grados crece más. ¿Por qué está pasando esto? Porque esto es 180. ¿Cuánto es 180 entre 90? Es 2. Entonces aquí lo que hace es crece al doble de tamaño y según nos acercamos a los 90 grados reduce a 0 grados. Bueno, pues esto es una tontería, pero bueno, es una aplicación que podríamos utilizar usando los grados. De momento esto es un ejemplo, pero se podría utilizar para otras tantas cosas. Creo que esto es suficiente para entender el tema de los ángulos y ya sabéis que esta fórmula funciona. Vamos a cambiar esta por vector 2 angle, vector unión normal superficie. Si lo hacemos con angle vamos a ver que nos dé lo mismo. Lo único, angle devuelve el valor en grados, con lo cual la conversión a grados de aquí no es necesaria. Esto directamente nos devuelve los grados, angle. Vamos a iniciar otra vez y como ves hace exactamente lo mismo. Con lo cual esto de angle es una facilidad que nos da el motor para no tener que hacer esto. Pero igualmente es bueno saberlo porque hay motores que no tienen esto. O queremos un resultado muy concreto. Este también tiene signed angle, que lo que devuelve es un ángulo negativo cuando estamos en el lado de la derecha. En este lado, que sería menos 90, menos 180, más 90, más 180. En nuestro cálculo solo teníamos valores positivos. Entonces, bueno, aquí tenemos el signed angle que nos sirve también. Pero bueno, con esto habéis visto un ejemplo que nos permite ver cosas relacionadas con ángulos entre los vectores, que es la segunda propiedad del producto escalar. Ahora vamos a ver la última propiedad y las últimas pequeños comentarios sobre ello y el último ejemplo. Nos vemos luego.